Un oficial prusiano escupió en la cara de un jinete mexicano solo porque no le gustó cómo amarraba su caballo. El coronel Klaus von Steiner creía que México era su patio de recreo, pero su arrogancia imperial se desvaneció el día que conoció al Centauro del Norte. Bienvenidos a Sombreros y Fusiles. Cuéntanos desde donde nos sigues, dale like al video y agárrate fuerte porque esta historia te va a mostrar por qué nadie, absolutamente nadie, humilla a un mexicano sin pagar las consecuencias. Corría el año de 1915, cuando la Revolución Mexicana había convertido el país en un tablero de ajedrez donde extranjeros jugaban con las vidas de la gente como si fueran simples peones. Entre esos forasteros llegó a territorio mexicano un hombre que traía en la sangre siglos de prepotencia europea. Se llamaba Klaus von Steiner, coronel del ejército prusiano en retiro, asesor militar contratado por Victoriano Huerta para profesionalizar al ejército federal. Von Steiner era un hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, con esos ojos azules fríos como el hielo de las montañas bávaras y un bigote retorcido que le daba aspecto de conquistador antiguo. Hablaba español con acento pesado, arrastrando las palabras como si le doliera pronunciarlas, y caminaba siempre con las manos atrás, el pecho inflado, como gallo de pelea que busca impresionar con su tamaño. Llegó acompañado de otros 3 oficiales europeos, un francés arrogante, un austriaco callado y un español que se había olvidado de que sus antepasados habían salido corriendo de estas tierras hacía un siglo. Todos creían que México era tierra de conquista, que los mexicanos eran inferiores, simples indios que necesitaban la mano dura del hombre blanco para entender el orden y la disciplina. La primera víctima de la soberbia de von Steiner se llamaba Justino Ramírez. Era un charro de Jalisco, hombre de honor que había trabajado toda su vida domando caballos y enseñando a los jóvenes el arte de la charrería. Tenía manos curtidas por las riendas, espaldas anchas de cargar monturas, y ese orgullo silencioso de quien sabe hacer bien su trabajo sin necesidad de presumir. Justino había sido contratado como encargado de los caballos en el cuartel federal de Torreón, donde von Steiner había establecido su base de operaciones. El alemán había exigido que le consiguieran un purasangre árabe, porque según él los caballos mexicanos eran bestias corrientes sin linaje ni distinción. Fue un mediodía de julio, cuando el sol caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de Torreón, que sucedió el incidente que encendería la mecha de una venganza legendaria. Von Steiner salió a inspeccionar su caballo nuevo, un animal hermoso traído desde Europa a un costo que hubiera alimentado a una familia entera durante un año. El coronel llevaba su uniforme impecable, con condecoraciones que brillaban bajo el sol, y bastón de mando con empuñadura de plata. Justino había amarrado al caballo en el establo con un nudo de vaquero, firme pero sin lastimar al animal. Era la manera correcta, la que habían usado los charros mexicanos durante generaciones. Pero para von Steiner no era suficiente. El alemán se acercó al caballo, revisó el nudo con desprecio y después se volteó hacia Justino con esa mirada que tienen los que se creen superiores. ¿Quién amarró este caballo?, preguntó con voz autoritaria que retumbó en el establo. Yo, mi coronel, respondió Justino quitándose el sombrero como muestra de respeto. Von Steiner dio 2 pasos lentos hacia él. Este nudo es una porquería. En Prusia, un mozo de caballeriza que hace esto recibe 10 latigazos y una semana sin comer. Justino sintió que la sangre le subía a la cara, pero se mantuvo tranquilo. Con todo respeto, mi coronel, ese nudo ha servido a los charros mexicanos por generaciones. Es firme y no lastima al animal. El alemán sonrió con esa sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. ¿Me está diciendo usted, un simple mozo mexicano, que sabe más que un oficial prusiano educado en la Academia Militar de Berlín? No digo eso, mi coronel. Solo digo que conozco los caballos y este nudo es bueno. La bofetada llegó tan rápida que los otros soldados que estaban en el establo se quedaron petrificados.
Von Steiner había golpeado a Justino con el dorso de la mano, con tanta fuerza que le partió el labio y le hizo escupir sangre. Pero lo que vino después fue peor que el golpe. El coronel escupió en la cara de Justino. Un escupitajo deliberado, calculado, lleno de desprecio. El tipo de insulto que en la cultura mexicana es peor que 1000 golpes, porque ataca el honor, la dignidad, el alma misma del hombre. Así se trata a los perros que no obedecen, dijo Von Steiner limpiándose la boca con un pañuelo de seda. Quítese de mi vista antes de que ordene que lo azoten. Justino se quedó ahí parado, con la sangre corriéndole por la barbilla y el escupitajo del alemán resbalándole por la mejilla. No dijo nada. No hizo nada. Simplemente se limpió la cara con la manga de su camisa, se puso el sombrero y se fue caminando despacio, con la cabeza alta, porque los hombres de honor saben que la dignidad no se mide por cuántos golpes recibes, sino por cómo los aguantas. Pero en sus ojos había algo que los otros soldados mexicanos reconocieron de inmediato, la promesa silenciosa de que ese insulto no quedaría sin respuesta. Esa noche, Justino no durmió. Se sentó en el patio de adobe de la casa donde se hospedaba, mirando las estrellas y fumando cigarros que armaba con manos temblorosas. No era temblor de miedo, sino de rabia contenida, de esa furia que se acumula en el pecho cuando has sido humillado injustamente y sabes que el mundo es demasiado grande para que la justicia te encuentre por sí sola. Su compadre Evaristo, otro trabajador del cuartel, se sentó junto a él sin decir palabra al principio. Después rompió el silencio. Vi lo que pasó, Justino. Todo el cuartel lo vio. Ya pasó, compadre. No hay nada que hacer. Si hay algo que hacer. ¿Conoces a alguien que puede ayudar? Justino miró a su amigo con ojos cansados. ¿De quién hablas? De Francisco Villa. Anda por Chihuahua. Dicen que está reuniendo hombres para dar un golpe grande. También dicen que no le tiembla la mano cuando se trata de defender el honor de los mexicanos. Justino le dio una calada larga a su cigarro. Villa está ocupado peleando una revolución. No tiene tiempo para las ofensas de un viejo charro. Tal vez no o tal vez esto es exactamente el tipo de cosa que le importa. Porque no se trata solo de ti, Justino. Se trata de todos nosotros. Ese alemán escupe a un mexicano y mañana escupe a otro, y pasado mañana ya cree que puede escupirnos a todos. Las palabras de Evaristo se quedaron flotando en el aire nocturno como humo de cigarro. 3 días después, Justino se escapó del cuartel. No era deserción porque nunca había sido soldado, solo trabajador. Tomó un caballo que le prestó un ranchero amigo y cabalgó hacia el norte, siguiendo los rumores que decían dónde andaba Villa. Lo encontró en un campamento improvisado cerca de Parral, rodeado de sus dorados y planeando movimientos de tropas sobre un mapa extendido en una mesa de madera sin pulir. Cuando Justino llegó, 2 guardias lo detuvieron con los rifles apuntándole al pecho. ¿Qué busca, amigo? Busco al general Villa. Traigo un asunto de honor. Los guardias se miraron entre ellos con esa sonrisa que ponen los que saben algo que tú no sabes. Espere aquí. Minutos después salió Villa en persona. Venía sin sombrero, con las mangas de la camisa enrolladas y botas polvorientas. Se acercó a Justino con esa manera directa que tenía de mirar a las personas, como si pudiera leer sus almas. Usted es el que trae un asunto de honor. Sí, mi general. Me llamo Justino Ramírez, soy charro de Jalisco. Villa estudió al hombre que tenía enfrente. Vio el labio partido que todavía no sanaba bien, vio las manos callosas de quien trabaja con caballos, vio la manera orgullosa en que sostenía el sombrero contra el pecho. Pase, amigo Justino. Cuénteme qué pasó. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite. Villa sirvió 2 tazas de café negro y amargo, y Justino le contó todo.
Le habló de von Steiner, de la humillación, del escupitajo que era peor que cualquier golpe. Le habló también de cómo el alemán trataba a todos los mexicanos como si fueran basura, de cómo se burlaba de las tradiciones, de cómo decía en público que México necesitaba ser conquistado otra vez para entrar en la civilización. Villa escuchó todo sin interrumpir, como era su costumbre. Cuando Justino terminó, el general se quedó mirando el fondo de su taza de café durante un largo rato. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de los extranjeros como ese alemán?, dijo Villa por fin. No es que sean prepotentes. Prepotentes hay en todos lados. Es que creen que tienen derecho a hacerlo. Que por haber nacido en Europa ya son mejores que nosotros. ¿Me va a ayudar, mi general? Villa sonrió. Era una sonrisa que daba escalofríos porque prometía cosas que no se decían con palabras. No solo te voy a ayudar, Justino. Voy a enseñarle a ese prusiano algo que no le enseñaron en su Academia Militar de Berlín, que en México, el honor se paga con honor y la humillación se cobra con intereses. En los días siguientes, Villa preparó un plan. No era un plan de guerra tradicional, con estrategias militares complejas. Era algo más personal, más calculado, diseñado para golpear donde más dolía, en el orgullo. Envió espías a Torreón para estudiar los movimientos de von Steiner. Supo que el alemán había organizado una exhibición militar para mediados de agosto, donde pensaba demostrar las técnicas prusianas de combate montado ante otros oficiales federales y algunos diplomáticos europeos que estaban de visita. Era el escenario perfecto. Rodolfo, le dijo Villa a Fierro, necesito que consigas los mejores jinetes que tengamos. Los más valientes, los que montan como si hubieran nacido sobre un caballo. ¿Qué tiene pensado, mi general? Vamos a darle una lección de humildad a ese alemán. Y la vamos a dar en su propio territorio, delante de toda su gente importante. Si has llegado hasta aquí y quieres ver cómo Villa le dio su merecido al arrogante prusiano, dale like al video y suscríbete a Sombreros y Fusiles. El día de la exhibición llegó con un cielo despejado y un calor que hacía ondular el aire sobre la tierra. En el campo de entrenamiento militar de Torreón se habían instalado tribunas improvisadas donde se sentaron los oficiales federales, los diplomáticos europeos y algunos civiles ricos que habían pagado por ver el espectáculo. Von Steiner estaba en su elemento. Llevaba un uniforme nuevo, recién planchado, con todas sus medallas brillando como monedas de oro. Había preparado una demostración de técnicas de caballería prusiana, formaciones perfectas, cargas sincronizadas, maniobras que había perfeccionado en los campos de Alemania. Mientras los soldados federales se preparaban, nadie notó que por los caminos del norte se acercaba un grupo de jinetes. No venían en formación militar, sino dispersos, como arrieros que van de paso. Eran 20 hombres montados en caballos mexicanos, esos caballos corrientes que von Steiner tanto despreciaba. Al frente iba Villa, vestido como charro completo, sombrero de ala ancha, chaquetilla bordada, botonadura de plata, pantalones ajustados y botas con espuelas que tintineaban con cada paso del caballo. A su lado iba Justino Ramírez, también vestido de gala, recuperando su dignidad con cada kilómetro que avanzaba hacia el lugar donde había sido humillado. La exhibición había comenzado cuando llegaron. Los soldados federales ejecutaban sus maniobras con precisión mecánica, impresionante pero fría, sin alma. Von Steiner narraba cada movimiento con voz alta y orgullosa, traducida al español por un intérprete nervioso. Villa desmontó a cierta distancia y se acercó caminando despacio hacia las tribunas. Los guardias lo reconocieron de inmediato y se pusieron rígidos, sin saber si debían dispararle o dejarlo pasar. Villa llevaba una carta en la mano, un salvoconducto firmado por un general carrancista que tenía deudas de honor con él. Vengo en paz, dijo Villa mostrando el documento. Solo quiero ver la exhibición.
El oficial a cargo revisó la carta con manos temblorosas y decidió que era mejor dejar pasar a Villa que enfrentarse a las consecuencias de detenerlo. Además, había muchos civiles presentes. Un tiroteo sería desastroso. Villa subió a las tribunas y se sentó en la última fila, pero su presencia era como un trueno silencioso. La gente empezó a murmurar, volteando a verlo con mezcla de miedo y admiración. Von Steiner, concentrado en su exhibición, no se dio cuenta de inmediato. Cuando terminó la demostración prusiana, el alemán se puso de pie ante las tribunas, hinchado de orgullo. Como pueden ver, señores, esta es la diferencia entre la disciplina europea y el desorden mexicano. Con estos métodos, el ejército federal será invencible. Fue entonces cuando Villa se puso de pie. Su voz retumbó como campana de iglesia en domingo. Con su permiso, coronel von Steiner. Me gustaría hacer una demostración comparativa. El silencio que cayó sobre las tribunas era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Von Steiner se volteó lentamente, como león que ha escuchado un ruido sospechoso, y vio a Villa parado allá arriba, con ese sombrero de charro y esa sonrisa que no era sonrisa sino advertencia. ¿Quién es usted?, preguntó el alemán aunque ya sabía la respuesta. Soy Francisco Villa, un simple mexicano que conoce algo de caballos. Los diplomáticos europeos se pusieron pálidos. Los oficiales federales buscaron sus pistolas con miradas nerviosas. Pero Villa levantó las manos en gesto de paz. No vengo a pelear, coronel. Vengo a mostrarle algo. Usted dice que los caballos y los jinetes mexicanos somos, ¿cómo dijo? Ah, sí, desorden mexicano. Me gustaría demostrarle que está equivocado. Por supuesto, si no tiene miedo de que un simple mexicano lo deje en ridículo delante de sus amigos europeos. El desafío estaba echado de la manera más pública posible. Von Steiner no podía rechazarlo sin quedar como cobarde ante los diplomáticos. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos le temblaban. Haga su demostración, dijo con voz tensa. Y cuando termine, lo voy a arrestar por rebelde. Villa sonrió. Si cuando termine todavía quiere arrestarme, puede intentarlo. Bajó de las tribunas y caminó hacia donde estaban esperando sus jinetes. Los 20 charros habían desmontado y estaban listos, cada uno con su caballo, cada uno con esa dignidad silenciosa que caracteriza a los hombres del campo mexicano. Muchachos, les dijo Villa, hoy no peleamos con balas. Peleamos con honor. Vamos a mostrarles a estos europeos qué significa ser charro mexicano. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos se convirtió en leyenda. Primero fue Justino. Montó su caballo con un salto limpio, sin usar estribos, y salió al galope ejecutando movimientos que parecían imposibles. Hizo que el animal bailara al ritmo de sus piernas, girando en círculos cerrados, deteniéndose en seco desde galope tendido, levantándose sobre las patas traseras con control perfecto. No era la precisión mecánica de los prusianos. Era arte. Era la conexión entre hombre y bestia que solo se logra cuando has nacido y crecido en el campo, cuando has dormido en establos y has hablado con los caballos como si fueran familia. Después vinieron los otros charros, uno por uno, cada quien mostrando su especialidad. Hubo quien lazó desde galope tendido a un becerro marcado, deteniendo al animal sin lastimarla. Hubo quien cabalgó parado sobre la montura, con los brazos extendidos como alas. Hubo quien hizo saltar a su caballo sobre barriles colocados a 2 metros de altura. La gente en las tribunas estaba hipnotizada. Hasta los soldados federales habían dejado de fingir indiferencia y miraban boquiabiertos. Finalmente llegó el turno de Villa. Montó su caballo blanco, ese animal magnífico que lo había acompañado en tantas batallas, y lo que hizo fue algo que nadie esperaba. No hizo trucos ni acrobacias. Simplemente cabalgó.
Pero cabalgó de una manera que demostraba un dominio absoluto, una unidad perfecta con el animal. Hizo que el caballo pasara del trote al galope y del galope al trote sin usar las riendas, solo con la presión de las piernas y el balanceo del cuerpo. Hizo que girara en espacios imposiblemente pequeños. Hizo que se detuviera y arrancara como si caballo y jinete fueran un solo ser. Y mientras cabalgaba, Villa hablaba con voz alta para que todos escucharan. Esto es lo que ustedes llaman desorden mexicano, Coronel von Steiner. Esto es lo que generaciones de charros han perfeccionado mientras ustedes estudiaban en sus academias. Esto es lo que significa tener la tierra en el corazón y el honor en las venas. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. Entonces, desde el fondo de las tribunas, alguien empezó a aplaudir. Era un viejo ranchero que había pagado entrada. Después se le unió otro. Y otro. Pronto toda la tribuna estaba aplaudiendo de pie, incluso algunos de los oficiales federales que habían olvidado por un momento de qué lado se suponía que estaban. Los únicos que no aplaudían eran von Steiner y los diplomáticos europeos, que se habían quedado con las caras rojas de vergüenza. Villa desmontó y caminó despacio hacia donde estaba el alemán. Se plantó frente a él, tan cerca que sus narices casi se tocaban. Coronel von Steiner, dijo con voz que todos pudieron oír, usted escupió en la cara de mi amigo Justino Ramírez porque no le gustó cómo amarraba a un caballo. Le dijo que los mexicanos éramos inferiores, que necesitábamos la disciplina europea. Von Steiner estaba rojo como tomate maduro, con las venas del cuello hinchadas. Yo vengo a devolverle el escupitajo, continuó Villa, pero no en su cara. En su orgullo. Acabamos de demostrarle, delante de todos sus amigos importantes, que un grupo de charros mexicanos, desordenados, puede hacer con los caballos cosas que sus soldados prusianos nunca soñarían con hacer. El alemán intentó hablar pero Villa levantó la mano. No he terminado. Usted es un invitado en nuestra tierra. Pero viene aquí con la arrogancia de creer que puede tratar a los mexicanos como basura. Le voy a dar una opción, coronel, puede pedir disculpas públicas a Justino Ramírez aquí y ahora, delante de todos, o puede enfrentarse conmigo y con mis muchachos afuera del cuartel, sin diplomáticos ni tribunas. A caballo, como hacen los hombres. Von Steiner miró alrededor. Todos los ojos estaban clavados en él. Los diplomáticos, los oficiales, los civiles, todos esperando su respuesta. El orgullo es una cosa curiosa. Puede hacer que un hombre escale montañas o que se estrelle contra el suelo. Von Steiner eligió el suelo. No tengo nada que disculpar, dijo con voz temblorosa de rabia. ¿Ustedes los mexicanos son? No terminó la frase. Villa lo agarró del cuello del uniforme con una mano y lo acercó hasta que sus caras se tocaban. Última oportunidad, prusiano. Porque si no pide disculpas, yo mismo voy a bajarlo de ese caballo europeo suyo y voy a arrastrarlo por estas calles hasta que aprenda que en México, el honor se respeta. Hubo un momento en que parecía que von Steiner iba a sacar su pistola. Pero entonces miró los ojos de Villa y vio algo que lo hizo dudar. Vio la muerte. Vio que este hombre mexicano desordenado lo mataría ahí mismo, delante de todos, y nadie haría nada para impedirlo. El alemán tragó saliva. Sus manos temblaban. Por fin, con voz apenas audible, murmuró. Pido disculpas. Más alto, ordenó Villa. Y mirando a Justino. Von Steiner levantó la vista hacia donde estaba el charro, todavía montado en su caballo. Pido disculpas por el trato que le di. Fue inapropiado. Villa lo soltó con un empujón que casi lo hace caer. No fue inapropiado, fue cobarde. Pero sus disculpas están aceptadas. Ahora lárguese de mi vista antes de que me arrepienta de haberle dado esta oportunidad.
Von Steiner se dio media vuelta y caminó hacia la salida del campo de entrenamiento. Su uniforme impecable ahora parecía arrugado, sus medallas opacas. Caminaba con los hombros caídos, como soldado derrotado. Los diplomáticos europeos lo siguieron en silencio, también con las caras rojas. Acababan de presenciar algo que sus imperios nunca querrían admitir, que la dignidad no viene de títulos ni academias militares, sino del corazón. Villa se acercó a Justino, que había bajado de su caballo. Los dos hombres se abrazaron como hermanos. ¿Ya está saldada la cuenta, compadre?, preguntó Villa. Justino tenía los ojos húmedos. Más que saldada, mi general. Me devolvió algo que creí perdido para siempre. ¿Qué cosa? El orgullo de ser mexicano. Villa le dio una palmada en la espalda. Ese orgullo nunca se pierde, Justino. A veces solo hay que recordarle al mundo que lo tenemos. Esa tarde, mientras Villa y sus hombres cabalgaban de regreso hacia el norte, el pueblo de Torreón salió a las calles a despedirlos. No era una multitud gritando vivas. Era algo más silencioso pero más profundo, era el respeto de un pueblo que había visto a uno de los suyos defender lo que no se debe dejar pasar. Von Steiner nunca volvió a hablar de los mexicanos como inferiores. De hecho, pocos días después pidió su transferencia y regresó a Europa. Algunos dicen que renunció al ejército, avergonzado de haber sido humillado públicamente por un bandido mexicano. Pero la historia no terminó ahí. Lo que pasó en Torreón se supo en toda la región. Se convirtió en corrido, en historia que contaban los abuelos a sus nietos, en leyenda que cruzó fronteras. Y cada vez que un extranjero prepotente llegaba a México creyendo que podía pisar el honor de la gente, alguien le contaba la historia del general prusiano que aprendió a la mala que el orgullo mexicano no se compra. No se vende, y definitivamente no se escupe. Justino Ramírez siguió trabajando con caballos toda su vida. Nunca se cansó de contar la historia de aquel día en que Francisco Villa recuperó su dignidad. Y cuando le preguntaban por qué Villa había hecho eso por él, Justino siempre respondía lo mismo. Porque él entendía que cuando humillas a un mexicano, humillas a todos los mexicanos. Y cuando defiendes a uno, defiendes a todos. Los charros que acompañaron a Villa ese día se volvieron leyenda. Algunos siguieron cabalgando con él en la revolución. Otros volvieron a sus ranchos y a sus trabajos. Pero todos llevaban con orgullo la historia de cómo habían puesto en su lugar a un imperio arrogante usando solo sus caballos y su dignidad. Y en las cantinas de Torreón, durante años, se brindaba con mezcal cada vez que alguien mencionaba al coronel prusiano que vino a enseñar disciplina y se fue llevándose una lección que jamás olvidaría. Porque hay cosas que no se aprenden en academias militares europeas. Hay cosas que solo se aprenden cuando pisas la tierra mexicana y entiendes que aquí, el honor vale más que todas las medallas del mundo. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias de dignidad y valentía, suscríbete a Sombreros y Fusiles.